Al principio de Génesis tenemos una persona creada a la imagen de Dios, pero al final de Génesis tenemos a una persona transformada, no solo en la imagen de Dios, sino que Él es la imagen misma de Dios, debido a que Dios se ha forjado en su pueblo. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. Nos encontramos nuevamente aquí para transmitir otro mensaje clásico del libro de Génesis. Y hoy está con nosotros otra vez el hermano Eric. El hermano Eric Romero siempre es bienvenido. Saludos, hermano Eric. Gracias, es un placer estar aquí de nuevo. Hermano Eric, hoy escucharemos más en cuanto al aspecto corporativo del llamamiento de Dios. ¿Podría entonces comentar acerca de cómo estas tres personas, Abraham, Isaac y Jacob, representan la experiencia espiritual de un hombre completo en el propósito de Dios? Es muy interesante ver que Abraham, Isaac y Jacob no son tres individuos separados, sino una persona completa en la experiencia de vida. En Abraham vemos a alguien que vivió una vida de fe. En Isaac, uno que vivió una vida llena de disfrute. Y en Jacob, una persona que experimentó la transformación a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Finalmente, Jacob se convirtió en Israel. Israel. Las últimas dos letras del nombre Israel, o sea, EL, significan Dios. Esto quiere decir que Dios se añadió a este hombre corporativo. ¡Qué maravilloso! Cuando vemos la experiencia completa de los tres, entonces descubrimos lo que se encuentra en el corazón de Dios. El tema principal de toda la Biblia es el propósito eterno de Dios. ¿Y cuál es este propósito eterno de Dios? Él desea impartirse y forjarse en un hombre corporativo a fin de ser expresado. Esto es lo que se encuentra en su corazón, lo que Él planeó en la eternidad pasada. Y estas tres personas, Abraham, Isaac y Jacob, representan la persona corporativa que cumple el propósito de Dios. Muchísimas gracias, hermano, por estas palabras. Y con esto ya estamos listos para el estudio Vida de hoy con Witness Lee. Toda la Biblia is a whole and complete revelation. es la revelación entera y completa. The contents of this revelation Y el contenido de esta revelación es el propósito eterno de Dios. Como ya dijimos muchas veces, el propósito eterno de Dios es forjarse a sí mismo en un hombre corporativo a fin de tener una expresión corporativa en todo el universo. Este es el contenido de toda la Biblia. Si vamos a entender adecuadamente cualquier porción de la palabra santa, tenemos que entender esto. Ahora, venimos a Génesis 25. Número 1. La Biblia, no solamente en Génesis, sino también en Romanos, nos dice claramente que cuando Abraham engendró a Isaac, ya estaba viejo. Tenía 100 años de edad. Y a esa edad no se puede engendrar a nadie. Pero miren, después que Isaac nació, 40 años después, él se volvió a casar. La primera vez que leí este capítulo, leí que Abraham se casó con Cetura.
Y me dije, ciertamente, que él no tendrá más hijos, porque cuando tenía 100 años, se consideraba ya muerto e incapaz de producir más hijos. Y ahora ya tiene 140 años. ¿Qué les parece? Sin embargo, para mi sorpresa, él engendró a 6 más. Y todos fueron varones. Ni una hija. ¿Cómo explican esto? En este capítulo, la intención del Espíritu Santo es mostrarnos que Abraham no estaba maduro en vida. Era viejo en su vida física, pero no maduró en la vida espiritual. Sí, en este capítulo hay un versículo que dice que él estaba avanzado en años, pero no era maduro. Dios vino y lo llamó el padre del linaje llamado, con la intención de mantener su propósito, es decir, forjarse en el linaje llamado. Él no tuvo la oportunidad de forjarse en el linaje creado, el linaje adámico, pero ahora tenía la oportunidad de hacerlo en el linaje llamado de Abraham. Así que él comenzó su obra y logró mucho en esta persona. Sabemos esto, ¿verdad? En muchos capítulos Dios se ha estado forjando en esta persona. Sin embargo, cuando llegamos al fin de la historia de este que fue llamado, ¿qué descubrimos? ¿Pueden acaso ver que hay una persona madura y de edad avanzada que expresaba a Dios en todo? Yo no puedo ver a esta persona. No piense que estoy tratando de denigrar o menospreciar a Abraham. No, yo lo respeto. Pero, según el relato de Génesis, Abraham no era una persona madura en la vida divina. Bueno, hermano Eric, en esta primera porción vimos que Abraham tenía una edad avanzada en su vida física. Pero, ¿por qué decimos que Abraham no tenía la madurez espiritual? Al estudiar la vida de Abraham, es muy revelador darnos cuenta que esto es cierto. Nosotros no estamos menospreciando a Abraham. Él es nuestro padre de la fe. Sin embargo, en su vida no vemos madurez espiritual. En edad física, él es una persona anciana, llena de años, pero no es una persona que haya madurado espiritualmente. Por esta razón, necesitamos unir a Abraham con Isaac y Jacob. Cuando juntamos a estas 3 personas, entonces vemos una vida de fe, de disfrute y de transformación o madurez. Los 3 se necesitan el uno al otro. Abraham era el padre de Isaac, y este niño nació por la gracia de Dios como un don o regalo de él, ya que Abraham era viejo, de 100 años. No obstante, a los 140 años, o sea, 40 años después, Abraham se volvió a casar y engendró otros 6 hijos varones. Es muy interesante. Primero, él engendró a Ismael por esfuerzo de la carne. Después, a Isaac por gracia. Y a los 140 años, en cierto sentido, se puede decir que él regresó a su carne y produjo 6 Ismaeles más. Por eso decimos que aunque Abraham estaba avanzado en edad física, no contemplamos en él un cuadro o un patrón de madurez espiritual. Aprecio mucho su comentario, hermano. Necesitamos ver que Abraham, Isaac y Jacob son una persona completa en lo que se refiere a la experiencia de vida. Regresemos pues con Witness Lee para escuchar más del estudio vida. What is the proof ¿Cuál es la prueba of the maturity in life? de la madurez en vida? I tell you, Les digo that is the blessing. que es la bendición. No la bendición que uno recibe, sino la bendición que uno da a otros. Cuando éramos jóvenes, siempre recibíamos bendiciones de otros. Cuando maduramos, tenemos que bendecir a otros. Ahora, en la vida de Abraham, sí,
Él era muy viejo y murió. Pero es muy extraño que él no bendijo a nadie. La Biblia no nos habla de sus bendiciones, sino más bien de su segundo matrimonio. ¿Creen ustedes que casarse de nuevo es una señal de la madurez en vida? ¿O es bendecir la señal de madurez? Abraham no bendijo a nadie, sino que se volvió a casar. Bien, la vida de Abraham se puede dividir en 3 secciones. Yo diría que la primera sección se puede llamar Ismael, la sección de Ismael. La segunda es la sección de Isaac, y la tercera, la de los 6 hijos. Ismael fue producido por su carne, e Isaac fue producido por la gracia de Dios. Entonces, ¿y los 6 hijos? Yo añadiría estas palabras, más carne. Todos debemos ver que Abraham no estaba maduro en la vida espiritual. Este es el propósito de Génesis 25. Este capítulo tiene la intención de mostrarnos que Abraham no estaba maduro en vida. Utilizando los términos neotestamentarios, Abraham no había experimentado mucha transformación. ¿Qué es la transformación? La transformación es buena, y me gusta el ejemplo de la petrificación, de la madera petrificada, que es un pedazo de tronco o de madera, y cuando se queda en el fluir del agua viva, cuando el agua está corriendo, la madera es lavada y los minerales se depositan y son forjados en el elemento mismo de la madera. De esta forma, la madera se convierte en piedra. Esta es la petrificación. Entonces, ¿qué cosa es la transformación? Nosotros somos los trozos de madera y el fluir del agua viva arrastra todos los elementos naturales y también forja todos los superminerales divinos, celestiales, santos y espirituales en nuestro ser. Es así como somos transformados. Necesitan leer Génesis de nuevo, los capítulos 23, 24, 25, 26, para ver si en estos capítulos vemos a una persona transformada. No, aquí encontramos una persona que tuvo comunión con Dios y que actuaba guiado por Él. No hay duda de esto, pero no se ve allí una persona transformada. Más bien, lo que vemos es una persona que de repente se volvió a casar y volvió a usar su carne que ya había sido cortada por Dios y engendró 6 Ismaeles más. ¿Hubo transformación aquí? ¿Ustedes qué dicen? No. Pero, por favor, no digan que de ahora en adelante ya no quieren más a Abraham, que no les gusta Abraham. Tenemos que apreciarlo. Nosotros le necesitamos, pero él no es un modelo completo. Este modelo todavía carece de algo. Le hace falta Isaac y Jacob. La vida de Abraham necesitaba ser complementada y perfeccionada por la vida de Isaac y la de Jacob. Bueno, hermano Eric, hemos visto mucho progreso en el desarrollo espiritual en Abraham, pero como se mencionó, aunque él era viejo, no tenía madurez en vida, porque no estaba transformado. Aunque la transformación es un término neotestamentario, está sugerido aquí en Génesis. ¿Nos podría explicar qué es la transformación y cómo se relaciona con la madurez en la vida cristiana? La palabra transformación es una gran palabra que ha sido mal entendida. Al escuchar esta palabra, tal vez pensamos que significa un cambio externo o un cambio de comportamiento. Pero este no es el entendimiento correcto de la palabra. La transformación es un cambio interno y metabólico de vida. Fue muy interesante oír cómo el hermano Lee usó el proceso de petrificación para ilustrar la realidad de la transformación. ¿Qué es la madera petrificada? Es madera que se convirtió en piedra. El proceso es el siguiente. Un árbol cae en un río que fluye, y al pasar el tiempo, los elementos minerales
ricos y sólidos fluyen a través de esta madera. Le quitan el elemento natural y le añaden el elemento mineral pesado para convertirla en piedra. Cuando los elementos minerales se forjan en la madera, esta es transformada en piedra. Llega a ser madera petrificada. Aunque todavía parezca madera, ahora tiene el elemento mineral y el peso de una piedra. Nosotros, de igual manera, somos transformados al permanecer diariamente en el fluir celestial, rico y sólido de la vida divina de Cristo, quien hoy es el maravilloso Espíritu en nosotros. Mientras más permanecemos en este fluir, más serán arrastrados por esta corriente todos los elementos naturales de nuestra humanidad. Entonces, todo lo que Cristo es, o sea, todos sus elementos divinos, celestiales y santos, son introducidos y añadidos en nuestro ser para transformarnos. De esta manera, así como dice 1 de Pedro 2:5, llegaremos a ser piedras vivas, edificadas en la casa de Dios para cumplir su propósito eterno. Este proceso de la petrificación nos aclara muy bien el asunto de la transformación. Regresemos ahora con Witness Lee para la conclusión de este precioso estudio vida. Now, Ahora we come to the completion. venimos a la consumación. Abraham era viejo, pero no estaba completo. Abraham necesitaba un complemento, es decir, necesitaba a Isaac y a Jacob para que le complementasen. Abraham nunca bendijo a nadie, e Isaac bendijo en ceguera. Pero al final de Génesis hubo una persona que lo único que hizo fue bendecir. Cuando Jacob maduró, a donde él iba, con quien se encontrase, lo único que hacía era bendecirles. José lo trajo al faraón. El faraón no dijo nada, y él tampoco no le dijo nada, solamente lo bendijo. Después que terminó de hablar con faraón, no le dijo, nos vemos, hasta luego. No, él lo bendijo. Cuando vio al faraón, lo bendijo. Cuando se retiró de él, también lo bendijo. A donde quiera que Jacob fue, él bendijo. Al que se encontraba en el camino, a este también lo bendijo, debido a que él había madurado en vida. Él no sentía que tenía que hacer algo por nadie. La carga que tuvo fue bendecir. En la Biblia nunca había habido una bendición tan completa. Él bendijo a todos sus 12 hijos, y toda su bendición para ellos fue la profecía básica en toda la Biblia. Ahora la gente habla de profecías. Si quieren saber la profecía de la Biblia, tienen que regresar al principio. El elemento básico de la profecía en la Biblia es la bendición que Jacob le dio a sus 12 hijos, la cual estaba llena de la revelación divina. ¿Por qué? Bueno, porque en ese entonces existió una persona que era completamente madura en la vida divina. Nació como Jacob, mas fue transformado para ser Israel. Él nació como su plantador, cuya mano estaba trabada en el calcañar de su hermano, pero fue transformado en un príncipe de Dios. Él entendía muy bien, veía con claridad, estaba lleno de vida. Cuando uno tiene esa claridad y está lleno de vida, lo único que le queda por hacer es bendecir. Él bendijo a todo al que viniese a él, al faraón, a los 2 hijos de José, sus 12 hijos, uno por uno los bendijo. Con una vista clara, con la bendición plena de Dios. Les digo, esta es la madurez. Escuchen esto, hermanos. El propósito de Dios es forjarse dentro de los seres humanos. En el capítulo 1, Dios creó al ser humano, externamente a su imagen. Pero en los últimos 2 capítulos, Génesis 49 y 50,
no solamente podemos ver una persona creada por Dios, con su imagen externa, sino transformado por Dios, llegando a ser la expresión de Dios internamente. Lo que Israel bendijo era su predicción del futuro con respecto a la economía de Dios con todos sus hijos. Entonces podemos ver que en el capítulo 49 y 50, Israel era la expresión completa y verdadera de Dios. No solo fue creado a la imagen de Dios, sino que fue transformado con Dios a fin de ser la expresión de Dios. Todo el libro de Génesis es una miniatura de la revelación completa de toda la Biblia. Les digo que el Israel transformado era la miniatura de la Nueva Jerusalén. Deben darse cuenta que al final del libro, lo que tenemos es una persona transformada, transparente, clara, llena de vida. Esta es la simiente de la Nueva Jerusalén. Reitero, al principio de Génesis tenemos una persona creada a la imagen de Dios, pero al final de Génesis tenemos a una persona transformada, no solo en la imagen de Dios, sino que Él es la imagen misma de Dios. Él es la expresión debido a que Dios se ha forjado en su pueblo. Es impresionante ver en el libro de Génesis una miniatura de toda la revelación en la Biblia. Bueno, hermano Eric, ahora tengo dos preguntas. ¿Por qué decimos que Jacob era el complemento de Abraham? ¿Y cómo podemos crecer en Cristo para llegar a la madurez que alcanzó Israel? En cuanto a la experiencia de vida, Abraham no puede permanecer por sí solo como una persona completa a los ojos de Dios. Él necesita ser completado y perfeccionado por las vidas de Abraham y de Isaac. Por eso decimos que Jacob era el complemento de Abraham. Por ejemplo, en Abraham no vemos la madurez espiritual, pero sí la encontramos en Jacob. La vida de Abraham culminó en un segundo casamiento con 6 hijos más, mientras que al final de la vida de Jacob, Jacob bendijo a todo el que se encontraba a su paso. ¿Cuál es la señal de la madurez en vida? Es bendecir a los demás. Cuando somos jóvenes, recibimos bendiciones de otros. Pero cuando maduramos, impartimos bendiciones a los demás. A donde quiera que iba, Jacob no hacía otra cosa que bendecir. En Jacob vemos la transformación, la madurez y bendición en abundancia. La otra pregunta es, ¿cómo podemos crecer en Cristo para llegar a la madurez que alcanzó Israel? Para esto quisiera citar Hebreos capítulo 6, versículo 1. Por tanto, dejando ya la palabra de los comienzos de Cristo, vayamos adelante a la madurez. Israel es Jacob, transformado y maduro. Y todos podemos experimentar lo mismo. Primeramente, necesitamos amar a Dios con todo nuestro corazón. Todos los días debemos permitir que Él sea nuestro mejor y primer amor. Segundo, al abrir nuestro ser a Él, necesitamos ejercitar nuestro espíritu para comer a Cristo en la palabra como el árbol de la vida. Al recibir el suministro de vida, crecemos. Nuestro ser natural es eliminado y se nos añade el elemento divino. Así entramos en la experiencia de la petrificación divina y participamos en la transformación. Tercero, necesitamos permanecer en la comunión con los hermanos y hermanas en Cristo para ser el testimonio del Señor. Somos separados prácticamente del mundo cuando permanecemos con aquellos que siguen al Señor de todo corazón. De esta manera creceremos en Él, seremos transformados y maduraremos para edificar el edificio de Dios y cumplir su propósito eterno. Gloria al Señor. Estas son palabras llenas de esperanza,
pues no se trata de nuestros esfuerzos naturales, sino de permanecer en el maravilloso disfrute del fluir de vida. Muchas gracias, hermano Eric, por estos comentarios tan preciosos. Y no olvide que le esperamos nuevamente muy pronto. Muchas gracias. Permanezcamos en este fluir maravilloso. Los Hechos, la Fe y nuestra experiencia. Un nuevo libro de Watchman Nee publicado por Living Stream Ministry. Este es el primer nuevo libro que se publica de Watchman Nee en los últimos 25 años y consiste de una serie de charlas que él dio acerca de estos 3 puntos: los hechos, la fe y nuestra experiencia. Los hechos se refieren a todo lo que Dios ha hecho a favor del hombre. Todo lo que ya ha sido realizado son ahora los hechos que existen, y lo podemos comparar con el dinero en una cuenta del banco. Y la fe es lo que utilizamos para apropiarnos de estos hechos. Por fe aceptamos y reconocemos los hechos como tales. La fe es como gastar el dinero que está en el banco. Y nuestra experiencia es tomar nuestra parte, o sea, disfrutar lo que Dios ha hecho, lo que Dios logró por medio de la fe. Un hermoso tomo de casi 200 páginas sobre estos 3 puntos: los hechos, la fe y nuestra experiencia, por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com, o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.